Bienvenidos y bienvenidas estudiantes, hoy vamos a ver los temas relacionados con bebidas y agua. Luego tenemos la cerveza, que esa sí es una matriz mucho más compleja de cualquiera de las que acabamos de ver. La cerveza sí es una bebida que tiene, que es una bebida de años de tradición, que corresponde a un proceso de preparación mucho más alto, o mucho más amplio más bien, y por ende, y pues realmente las probabilidades que tenemos de poder hacer una amplia gama de sabores o una amplia gama de variedades aumenta por mucho, aumenta por demasiado. Entonces, ¿qué sería la cerveza? Una bebida alcohólica, no destilada, que proviene de la fermentación de la malta, básicamente, a través de un proceso que más adelante vamos a ver que se llama el malteo, que es un proceso básicamente enzimático, junto con otros cereales que más adelante vamos a ver que se les llaman adjuntos. Dentro de todo lo que es el proceso de la formulación de la cerveza vamos a encontrar los famosos congéneres. ¿Qué son los congéneres? Otras sustancias, no básicamente el etanol, o sea el alcohol, sino otras sustancias que se van a producir junto con el etanol durante los siguientes procesos. El añejamiento, la fermentación, que básicamente durante la fermentación que nosotros vamos a obtener la mayoría de alcohol. Esta fermentación también nos va a dar a nosotros la aparición de otro tipo de sustancias que son estos congéneres, y la destilación. Son alcoholes, pueden ser alcoholes más grandes, alcoholes terciarios inclusive, o en algunos casos inclusive alcoholes de menor tamaño, pero a cantidades muy pequeñas. Ésteres y aldehídos, que son ésteres básicamente son pues un grupo éster, ¿verdad? Que lo conocemos, vamos a dibujarlo aquí arriba para recordar que era una molécula del tipo éster. Básicamente era un carbonilo que se unía a otro grupo metilo a través de un enlace de oxígeno, ¿verdad? Entonces simplemente ésteres y aldehídos, ¿verdad? Reemplazar todo este grupo por un hidrógeno. Esas son moléculas tipo orgánicas que por lo general inclusive también podrían ser en algunos casos moléculas volátiles, inclusive en algunos casos moléculas que podamos percibir, entonces vamos a percibir a nivel de la lengua. Entonces todos estos congéneres nos van a dar a nosotros sabores y aromas completamente diferentes. Aquí ya empezamos a ver, ¿verdad?, que la cerveza ya empieza a ser un proceso mucho más complejo y por ende un proceso en el cual las condiciones para poder fabricarla o para poder obtener un tipo específico de cerveza tienen que ser extremadamente controladas. Dentro de lo que es la composición vamos a tener la malta, básicamente una malta que proviene del cereal llamado cebada. Adjuntos, que son otro tipo de cereales que nos provienen también almidón. Igual en el caso de la malta proviene a través del proceso de malteo, proviene a través de la degradación de almidones. Estos otros adjuntos van a darnos también almidón, pero de un menor costo. Ahí podría utilizarse inclusive el arroz o cualquier otro tipo de cereal, ¿verdad? El lúpulo, que es eso es básicamente una flor. El lúpulo es una flor del cual a través de esta flor podemos obtener la lupulona, la humulona y un montón de otros compuestos que nos va a dar a nosotros sabores y aromas específicos. Esos son los compuestos que nos da a nosotros ese sabor amargo que tiene, o ese olor característico que tiene la cerveza. Eso se obtiene a través de la flor que nosotros conocemos como, o esa flor que viene de ese compuesto, de ese árbol, de un árbol, ¿verdad? Más bien, a la cual le llamamos lúpulo, que nos da a nosotros esos compuestos. Esos compuestos son un poco más grandes, entonces algunos de ellos, el caso de ellos podemos tener que algunos van a pasar a la fase gaseosa y otros van a permanecer en la fase líquida, ¿verdad? Entonces nos dan a nosotros olores y sabores característicos. Luego está la levadura, ¿verdad?, que se utiliza para obtener la fermentación a partir de los azúcares. ¿Cuáles azúcares? Pues esos azúcares que provienen de los almidones que ya se rompieron a través de un proceso de degradación enzimática. Y el agua, ¿verdad?, que simplemente es el que nos dispersa todo en el medio. Procesos de elaboración de la cerveza. El primero ya lo mencionamos, el malteado. ¿Qué obtenemos a través del malteado? Agarramos todos estos granos de cebada que tienen almidón y aumentamos la actividad enzimática, primero de las amilasas. Recordemos que existen varios tipos, las beta y las alfa amilasas. Unas actúan de forma endo, otras actúan de forma exo. Las glucanasas, que posteriormente van a romper a moléculas más pequeñas, y las proteasas, que esas son específicas para proteínas. Entonces todo ese malteado lo que se busca es remojar esos granos de la cebada
para que se ponga a través del agua, se aumente la actividad de agua y por ende se empieza a dar toda esta actividad enzimática en el momento en que se necesita. Se realiza posteriormente, simplemente se agarran los granos de cebada, se mojan, ¿verdad? O se les agrega agua para impulsar toda esta actividad enzimática y posteriormente, una vez que ya se ha visto que la actividad enzimática se dio, o sea, eso se nota inclusive en el caso de que los granitos ya se empiezan a ver que empieza a formarse lo que la gente le llama, que empiezan a nacer, ¿verdad? Los granitos. Posteriormente se realiza ese secado. ¿Para qué? Para frenar que se siga dando esa actividad enzimática, ¿verdad? Porque ya lo que se ocupaba dar se dio. Y posteriormente, una vez que se da este secado, dentro de este secado hay azúcares reductores que pueden provenir de enzimas tipo glucanasa. Hay también aminoácidos que pueden provenir de enzimas tipo proteasa. Esos aminoácidos y esos azúcares juntos nos pueden ocasionar oscurecimiento no enzimático, vías Maillard o vías de caramelización. Molienda de la malta, simplemente es venir, agarrar una vez que se tiene el malteado, ¿verdad? Todo el proceso de malteado que se ha obtenido de la malta, se realiza una molienda o una maceración. Primero que todo, lo que se busca es destruir el grano de la cebada para facilitar las reacciones enzimáticas. Si se muele mucho, vamos a agarrar la cascarilla y la vamos a romper por completo y después nos va a costar a nosotros separarla del resto de la malta. Entonces no podemos moler tanto como para destruir la cascarilla, pero tampoco podemos no moler lo suficiente como para que la cascarilla quede entera y no logremos extraer, ¿verdad? O macerar esos granos de cebada. Entonces la molienda tiene que ser adecuada y esta se separa por posterior filtración. Luego, una vez que se tiene el proceso de malteado y la molienda de la malta, se hace una preparación del mosto. Simplemente agarrar los almidones y empezar básicamente a hidrolizarlos, a agarrar todo lo que es este mosto, ¿verdad? Que se obtiene de la molienda y empezar a hidrolizar esos almidones a maltosa por medio de enzimas tipo beta amilasas y a dextrinas, que son aquellas unidades o aquellos que se obtienen a través de la hidrólisis del almidón, que no llegó a unidades tan pequeñas, sino que llegó a unidades de un tamaño un poco más grande. Luego está la maltosa, ¿verdad? Y la glucosa por medio de las alfa-amilasas. Entonces, por medio de las beta y de las alfa-amilasas simplemente se empieza a dar la hidrólisis del almidón. Se da la degradación de proteínas y de los glucanos, también por vía enzimática, ¿verdad? Que son otro tipo de carbohidratos que se encuentran en el medio. Se da a través de ellos un aumento de la viscosidad y si se desea se puede adicionar los adjuntos, pero esto se hace por aparte. Simplemente es que el proceso de preparación del mosto, tanto de la cebada como el proceso de preparación del mosto, del azúcar, del arroz, en general, que en este caso que podamos decir que se está utilizando adjuntos como el arroz, se van a hacer por aparte. ¿Para qué? Para que la hidrólisis tanto de la cebada como del arroz se pueda hacer por aparte y poder regular la hidrólisis tanto de uno como del otro. Si los hiciéramos juntos, podría ser que las reacciones enzimáticas de uno fueran las suficientes y las del otro no. Entonces esa se hace por aparte básicamente para esto, para obtener una preparación del mosto adecuado. Y al final simplemente la mezcla, una vez que ya todo esto está, toda esta hidrólisis está, se filtra. Siguiente, vamos a hacer lo que es la cocción. Se aumenta la temperatura, se añade el lúpulo, ¿verdad? Para obtener sabores amargos y olores, ¿verdad? Específicos a través de compuestos tipo humulona y lupulona. Se detiene la actividad enzimática por cocción, ¿verdad? Simplemente eso es una reacción obviamente de naturalización, aumentar la temperatura hasta desnaturalizar la actividad enzimática. La esterilización, quitar la biota microbiana que pueda estar ahí a través de un proceso de cocción, y la concentración, simplemente cocinar hasta el punto de que se empiece a quitar agua. Posteriormente se puede dar la coagulación de proteínas y taninos. Esa coagulación simplemente al momento de que nosotros empezamos a calentar, todas esas proteínas y esos taninos que nos van a dar colores oscuros empiezan a coagular. Posteriormente pueden separarse y se puede dar también lo que es la caramelización de los azúcares. La caramelización de los azúcares sería básicamente una reacción de polimerización. Ya eso lo hemos visto numerosas veces, ¿verdad? A través de todos los azúcares que puedan quedar en el medio. Todo esto ocurre durante el proceso de cocción. Posteriormente vamos a tener la fermentación por vías inicialmente aeróbicas. Bueno, ya sabemos que tenemos azúcares, ¿verdad? En el medio. Entonces, por vías inicialmente aerobias podemos obtener lo que
procesos a través de los azúcares, podemos obtener principalmente por vías aerobias y posteriormente por vías anaerobias obtener tanto el etanol, bueno, y glicerol, ¿verdad? También, pero básicamente que nos interesa a nosotros principalmente es el etanol. Se requieren condiciones adecuadas de temperatura, agitación, las levaduras adecuadas, básicamente eso, la agitación y las levaduras adecuadas o la cantidad de levaduras adecuadas la necesitamos para dos cosas. Primero, para no favorecer un exceso de fermentación y segundo, tampoco para frenar que la fermentación se pueda dar, que se dé la fermentación adecuada para obtener suficiente alcohol, ¿verdad? Entonces de aquí nosotros podemos obtener que varios tipos de cerveza van a tener una cantidad diferente de lo que es, va a tener diferentes cantidades de alcohol y esas cantidades de alcohol diferentes en cada tipo de cerveza pueden ser reguladas a través de las reacciones de fermentación. Luego está la post-fermentación, que es simplemente venir y separar esa levadura, ¿verdad? Para evitar que se siga dando tanta cantidad de producción de alcohol y se deja la cerveza madurando. Se elimina el sabor verde que le llamamos, se fija el perfil de sabores y eso ocurre, ¿verdad? Toda esta maduración ocurre durante 2 a 3 semanas. Aquí hay que tomar en cuenta que a eso se le llama una postfermentación porque aunque quitamos la levadura, no la quitamos toda. Entonces simplemente, o más bien siempre se va a seguir dando una fermentación, aunque es en cantidades mucho más pequeñas. Y siempre se va a seguir dando la formación de alcohol a través de azúcares que puedan estar en el medio. Posteriormente se hace una filtración para quitar todo aquello que pueda haber quedado en dispersión a través de una disolución. Se llenan los envases y se pasteurizan. Básicamente el llenado de los envases se hacen y pues a condiciones adecuadas, ¿verdad? Para no formalizar o para no fomentar la formación de una gran cantidad de espuma, y la pasteurización busca quitar la cantidad de o todos esos compuestos que se encuentren o todos esos esa biota microbiológica que se pueda encontrar que nos pueda dañar los compuestos posteriormente. Posteriormente tenemos el vino, que también es otra bebida, ¿verdad? Que proviene de fermentación, igual que la podemos ver que también era la cerveza, pero en el caso del vino va a ser fermentación propiamente de jugos de uva. Entonces esa fermentación va a hacer que obviamente los perfiles de sabor y de color, ¿verdad? y de apariencia sean completamente diferentes. Dependiendo de la uva, ¿verdad? De cualquier variedad de uva que nosotros podamos tener, va a cambiar lo que es la composición propiamente de las sustancias que se encuentren disueltas en la uva, y eso nos va a cambiar a nosotros lo que es la característica del vino, tanto el color como la cantidad de azúcares, como el dulzor, como la acidez, inclusive que podamos obtener. Eso va a ser determinado por el tipo de uvas. Casi todas las uvas, como vamos a ver posteriormente, o prácticamente todas las uvas tienen altos contenidos en antocianinas y polifenoles, que son compuestos importantes, compuestos antioxidantes. Esa es una de las razones por las cuales se le atribuye al vino o al consumo adecuado del vino, se le atribuye características nutricionales bastante favorables. Existen vinos blancos, tintos, con mayor cantidad de color, ¿verdad? Obviamente, los que se ven moraditos, burbujeantes, que contienen CO2, como el champán, ¿verdad? Que cuando lo abrimos sale aquel montón de espuma. También existen bebidas similares al vino, que no son propiamente vino, a lo que le llamamos vino de frutas. Vino estrictamente le llamamos a un fermento que viene de jugos de uva. También vemos otros vinos de otras frutas, ¿verdad? Que son bebidas similares al vino, pero que aunque no se clasifican como vino, a veces se les llaman vinos. Entonces dentro de lo que es la uva vamos a tener las siguientes cosas. Vamos a tener la pulpa, o vamos a tener primero que todo, veámoslo aquí en esta imagen que estoy subrayando de rojo, que la parte alrededor o la parte o la pielcita que vemos alrededor le llamamos el ollejo. Posteriormente del ollejo nos interesa mucho todo el líquido, toda la parte donde se encuentra el líquido, en medio de todas las células vegetales, que aquí lo que hacen es atrapar líquido y azúcar, eso es lo que le llamamos la pulpa. Las pepitas, que la vamos a señalar en color azul, esas pepitas simplemente son las semillitas. Y luego está la parte de arriba, que es con lo que se sostiene, que en esta imagen pues, específicamente le llamamos raspón. O esta imagen básicamente le llama raspón. Entonces cada una de estas partes va a tener una diferente composición. Entonces lo que más nos interesa ver aquí primero que todo es la pulpa, donde se encuentra, que es la mayor parte de la uva, ¿verdad? Que se encuentra, que es rica en agua, ¿verdad? Bueno, contiene una gran cantidad de agua, azúcares, obviamente no sabe dulce, ¿verdad? Vienen un montón de azúcares tipo fructosa que se pueden encontrar ahí, y otros ácidos orgánicos. En el caso del vino, muy importante el ácido tartárico, que es lo que nos da la mayoría de nota de sabor de las uvas, y el ácido márico, es el componente mayor de grano y el que le da el sabor a la uva fresca. También es obviamente el componente que hace que la uva tenga esa apariencia turgente, ¿verdad? Porque es donde tiene mayor cantidad de agua,
que se ve el agua llenita, ¿verdad? De agua. Entonces ese componente de la pulpa básicamente es el que obtiene o el que nos da a nosotros mayor cantidad obviamente mayor cantidad de volumen dentro de la uva. Luego está el ollejo, que es la pielcita, ¿verdad? Alto contenido en antocianinas y taninos, brindan color oscuro, sobre todo estos taninos, como ya lo dijimos, las antocianinas y los taninos son importantes, ¿verdad? En lo que es la función nutricional como antioxidantes. Luego están las pepitas, que contienen también polifenoles como la catequina o la leucoantocianidinas, que son esas semillas. Aquí hay que ver que entre el ollejo y las pepitas se da un intercambio a través de la maduración de la cantidad de contenidos en antocianinas o en polifenoles. Entonces eso es muy importante considerar en el momento de fabricar el vino. Contenidos de azúcares que va a tener las uvas, ¿verdad? Nos va a dar a nosotros diferentes procesos de maduración y aspectos agronómicos. Y este tipo de contenido de azúcares obviamente va a influir en la fermentación de vinos y de ácido, ¿verdad? Va a influir tanto en la fermentación del vino o de los ácidos que estén presentes. Luego los taninos, ¿verdad? Que se encuentran también en las uvas, influyen en la astringencia, que es muy importante. Son esos compuestos a los cuales en el cielo de la boca vamos a empezar a obtener sabores, pues, o esa sensación de sequedad que se da en el cielo de la boca, que se le confiere al vino, ¿verdad? Precisamente por la presencia de los taninos y además del amargor. La composición del vino, encontramos carbohidratos bajos de valor, bueno, eso es propiamente ya cuando se ha dado la fermentación en el vino, no en la uva, ¿verdad? Vamos a encontrar carbohidratos en valores bajos, ya que la mayoría de ellos se utilizaron como sustrato en la fermentación, ¿verdad? Obviamente fueron agarrados por los microorganismos y convertidos a alcohol durante las reacciones de fermentación. Entonces baja el contenido de carbohidratos y por ende también baja el contenido de dulzura, ¿verdad? Que podemos encontrar ahí. Contiene además azúcares de 5 carbonos en cantidades muy bajas, pero que tampoco se le atribuye, tampoco son lo suficientes o no se les atribuye sabor de tipo de dulzor, ¿verdad? Todos los carbohidratos que encontramos son bastante bajos. En contenido de alcohol, que es una de las cosas más importantes o que más se busca en el vino, ¿verdad? Bajos, vinos que tienen bajo cantidad de alcohol, 75 gramos por litro. Contenidos altos, 110 gramos por litro, ¿verdad? Vamos a tener una gran cantidad de valores, desde los 75 hasta los 110 gramos por litro, ¿verdad? De alcohol en el vino. Vinos adulterados. ¿Qué son vinos adulterados? Aquellos en los que vemos que hay mayores cantidades, hasta 144 gramos de alcohol por cada litro de vino. ¿Por qué decimos que son vinos adulterados? Porque obviamente, o lo que se sabe aquí, es que la levadura no soporta ya esas cantidades de alcohol. Entonces, si encontramos cantidades de 150 gramos por litro, quiere decir que el alcohol no proviene de una fermentación, sino proviene de una adición extra, ¿verdad? Después de la reacción de fermentación. Entonces, un vino por per se, ¿verdad?, obtenido de una reacción de fermentación, no puede tener más de 144 gramos por litro de alcohol. También vamos a encontrar metanol, que es lo que le llamamos el alcohol de la madera, en bajas proporciones, ¿verdad?, en proporciones muy bajas. Eso hace que el vino no constituya un peligro al momento de consumirlo. Ácidos que vamos a encontrar, aquellos que obviamente provienen propiamente de la uva, ácido tartárico, málico, ácido cítrico, que también se encuentran en las uvas en cantidades más pequeñas, ácido succínico, ácido carbónico, en el caso de los vinos espumantes como la champán, ¿verdad? Eso es ácido que hace que ya lo dijimos anteriormente, que ese ácido carbónico se descomponga al liberar la presión en dióxido de carbono y agua. Otros compuestos fenólicos que ya los hemos visto varias veces, ¿verdad? Taninos, antocianinas, que tienen poder antioxidante, aquí hace falta la palabra anti, vamos a ponérsela, antioxidante y dependientes del proceso de añejamiento. Dependiendo del proceso de añejamiento también se van a formar otros compuestos tipo fenólicos, además otros compuestos que también podrían ser llamados congéneres. Esto sucede durante el añejamiento. La mayoría de los vinos se añejan en barriles de roble. Esos barriles de roble pueden intercambiar este tipo de compuestos o pueden fomentar la formación de este tipo de compuestos al entrar en contacto con el vino. Aquí entra una variable que es el famoso tiempo, ¿verdad?, de añejamiento. Entre mayor es el tiempo de añejamiento, obviamente la formación de este tipo de compuestos va a ser más favorable. Entonces, vinos con altos procesos o con largos procesos de añejamiento son más apetecidos que aquellos obviamente con un tiempo de añejamiento menor. Otros compuestos, carbono orgánico volátil, que se encuentra, ¿verdad?, otro tipo de compuestos que podemos encontrar ahí, cenizas y compuestos tipo nitrogenado.
Ceniza, recordemos que son todos aquellos compuestos que se relacionan con los minerales, ¿verdad? O que después de que nosotros evaporamos el agua y sometemos a reacciones de calcinación, todavía permanecen ahí. Vino tinto, la primera tipo de vino que vemos es el vino tinto. Se trituran las uvas, teniendo cuidado con el ollejo y las pepitas, ¿verdad? De simplemente no romper las pepitas para que se nos vayan y tampoco se nos vaya a ir el ollejo. Se utiliza el dióxido de azufre como agente reductor y posteriormente se da una fermentación inducida alcohólica, simplemente utilizar los azúcares del vino y empezar a fermentarlos para la formación de alcohol. La maceración es muy importante, esa maceración se da sobre el ollejo, que es aquella etapa donde se extraen esas antocianinas y polifenoles de la piel del ollejo para dar color. Todas esas antocianinas y polifenoles son compuestos que pues, simplemente tienen este tipo de color morado, ¿verdad? Entonces, yo lo que se hace es agarrar el ollejo y empezar a macerarlo, a romperlo, ¿verdad? Para obtener todo ese color que nos da a nosotros el color tinto propiamente del vino. La astringencia que se obtiene a través también de las antocianinas y esos polifenoles, ¿verdad? Entre los cuales entran los taninos, que son compuestos a los cuales ya lo dijimos, ¿verdad? Que se les confiere la astringencia a nivel de la boca. Y el aroma y sabor característico, que ya lo dijimos, se utiliza la madera del roble para el añejamiento. Aquí es importante eliminar iones de transición con ferricianuro de potasio o con compuestos proteicos insolubles. Si nosotros dejamos esos iones ahí, ¿verdad? Lo que vamos a provocar, ya eso lo habíamos dicho antes, es que esos iones tipo metálico, que tienen un carácter metálico bastante fuerte, funcionen como catalizadores, y esos catalizadores van a hacer que conforme va pasando el tiempo se pierdan las características tanto de color como de sabor y obviamente todas las características que son dadas por todos los compuestos en los cuales se pueden ver afectados por la presencia de estos metales. Vino blanco tiene básicamente una fabricación similar, se requiere la remoción del ollejo, obviamente tenemos que quitar la piel morada. ¿Para qué? Para que obviamente no se nos vaya color. Se requiere la remoción del ollejo durante el prensado. Esa es la única, eso es básicamente la diferencia más importante, quitar el ollejo. Posteriormente se realiza la extracción del jugo de la pulpa y se da lo que es más bien se ve que esta pulpa se trata con un proceso de prefermentación, o sea, se trata antes de ponerla a fermentar. Luego ahora sí la fermentación se realiza, pero se realiza a temperaturas más bajas para evitar que se dé la extracción de colores. Tampoco se realiza la maceración porque se eliminó el ollejo, ¿verdad? Entonces simplemente el vino blanco es un proceso muy parecido al vino tinto, pero lo que hacemos es principalmente quitar el ollejo para que no se dé color y eliminar ese proceso de maceración, ¿verdad? Porque obviamente la maceración lo que busca es la extracción del color a través de la piel del vino. Entonces básicamente es igual, se da también la fermentación, el proceso de añejamiento, de formación de congénere, la eliminación de metales de transición que puedan estar en el medio, ¿verdad? Inclusive los procesos iniciales de la uva, que obviamente son procesos de selección, ¿verdad? De las uvas adecuadas, del tipo de uva, de la trituración, del lavado, secado, todo esto se da, a excepción de utilizar el ollejo, ¿verdad? En el caso del vino blanco, en contraposición a lo que es el vino que tiene color. Otras bebidas alcohólicas, bebidas espirituosas, son las primeras, ¿verdad? Se destilan posterior a la fermentación, simplemente se da una fermentación que posteriormente se destila para quitarle agua, y con quitarle agua favorecemos dos cosas: la concentración del alcohol, aumentar el porcentaje de alcohol, y aumentar la nota de sabor característica. Obviamente al estar estos sabores característicos más concentrados va a hacer que se pueda aumentar esas notas de sabor. Incluyen las conocidas aguas ardientes, que ya eso es algo muy común, ¿verdad? Sobre todo en el consumo de vino realizado de forma clandestina, o vino realizado también inclusive en forma que se encuentre regulada, pero de una forma más artesanal. La destilación debe considerar mucho cuidado la existencia del metanol en la cabeza del proceso. El metanol tiene una fórmula muy parecida al etanol, simplemente tiene un carbono menos. Por lo tanto, a nivel bioquímico compite junto con el etanol. La diferencia con el metanol es que el metanol puede causar ceguera en las personas, ¿verdad? Ese es el famoso guaro de contrabando, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la cabeza de destilación. Esa cabeza de destilación o ese primer alcohol que nosotros obtenemos
tiene un punto de ebullición mucho más bajo que el etanol. Entonces, con eliminar esa cabeza o ese residuo de la destilación que se da primero, nosotros obtenemos una bebida espirituosa de calidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Con no consumir esto que le llamamos la primera cabeza del proceso de destilación, que es lo que sucede en casos de envenenamiento por ese tipo de bebidas espirituosas. También se da la formación de alcoholes terciarios, ¿verdad? Superiores y otros compuestos que dan aroma, en este caso, como los furfurales, que salen en la cola de la destilación. La cola de la destilación es lo contrario a la cabeza de destilación, son compuestos de mayor tamaño, que si nosotros seguimos y seguimos destilando, va a llegar un momento en que esas temperaturas van a lograr sacar estos compuestos que dan aroma y esos compuestos que dan sabor, ¿verdad? Alcoholes y superiores, furfural y otro tipo de compuestos. Luego tenemos los licores, que son muy parecidos, o básicamente los podemos decir que son básicamente lo mismo que las bebidas espirituosas, aguardientes. Pero ¿qué es la diferencia con el licor? Que se les pone aroma a frutas, un aroma específico, hasta 20%, inclusive se le puede poner de jugos. Entonces todos estos aromas o estos licores que los vemos aquí abajo son simplemente un aguardiente con aroma, con especias, con extractos de fruta, con extracto de esencias. Todo esto se le puede poner ¿para qué? Para reafirmar las notas de aroma y para dar perfiles de sabor característicos. Se puede utilizar color y sabor artificial. Entonces veamos que eso nos amplía enormemente la cantidad de licores que podemos obtener. Podemos obtener licores de naranja, de fresa, de menta, licores inclusive de café. Podemos obtener licores de cualquier cosa, de piña, de lo que sea, simplemente porque un proceso posterior de agregación nos permite a nosotros diversificar la cantidad de sabores una vez que la fermentación de este tipo de aguardientes se haya dado. Esperamos que los contenidos vistos en este capítulo de Bebidas y Agua sean de su provecho como estudiantes y como profesionales.